Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo. Hoy te traigo un video muy bonito del interior de Versalles, de los salones más importantes de Versalles. Pero antes de comenzar, te quiero dar la bienvenida aquí a Viajero USA con Mateo. Y como título, muchachos y muchachas, le puse a este video el Versalles, el Palacio Real de Francia. Y comenzamos con la capilla, la chapelle, donde cada día se eleva una oración por el rey. Aquí se han reconstruido 5 capillas. Se levanta una, se cambia, se restaura hasta llegar a la 5ª capilla, que es la que se encuentra hasta hoy. Y hasta hoy en día los magníficos techos de la capella han sido admirados por pintores como Luigi Vanvitelli, que le sirvió de inspiración para construir la capilla del Palacio de Caserta. Este es el reloj de péndulo, que fue movido en 1754 a la antecámara del rey, convirtiéndose así en el gabinete del reloj, con péndulo. Además de indicar la hora, también indica las fases lunares y tiene un globo de cristal en la parte de arriba, el cual tiene los movimientos de los planetas y los signos del zodiaco. También tiene las fechas muy precisas hasta 1999. ¿Cómo ven, muchachos? Se tardaron más de 50 años en terminar el palacio. Además, trabajaron más de 15,000 hombres en momentos más ocupados aquí en el palacio. Este es el escritorio del rey. Es cilíndrico y además el rey no le gustaba que leyeran sus papeles que iba dejando por ahí. Por lo tanto, ponía sus papeles en el escritorio, lo cerraba, bajaba la parte de arriba, le metía llave. Con una sola vuelta quedaban cerrados todos los interiores de ese escritorio. Este es el salón de Apolo, el dios del sol. En el techo de este salón se encuentra Apolo en una carreta, uno de sus dioses favoritos de Luis XIV, ya que él se autonombraba el rey del sol. En este mismo techo se encuentra una pintura de Vespasiano, en la cual está pintando o pintó parte del Coliseo. Y en esta otra pintura, Augusto manda construir el puerto de Miceno, en la cual da a conocer la grandeza del rey Luis XIV, como el gran constructor del Palacio de Versalles. En esta estatua, Luis XIV está disfrazado de un gobernante del Imperio Romano, César. Cuando te des una vueltecita aquí por el Palacio de Versalles, podrás ser testigo de las más de 60,000 obras de arte que se encuentran por lo largo y ancho del palacio. Aunque en mayor proporción de arte se encuentran aquí en la Galería de las Batallas. 33 cuadros hay aquí, y estos cuadros son de las batallas que construyeron a Francia. Además de otros cuadros como este, donde está Luis XIV disfrazado para ir a la guerra. También podemos ver en el techo a Marte, dios de la guerra, que va en una carreta jalada por lobos. Y como pueden ver, todas estas pinturas, muchas de ellas del Renacimiento y de grandes y famosos
pintores de la época. Pinturas, ventanales, arquitectura por doquier, que te dejará anonadado de lo que es este hermoso lugar. La antecámara, llamada el Ojo del Buey, antes de entrar a la galería de los espejos. Aquí esperaban los cortesanos cuando el rey despertaba para las actividades del día. Y lo que les voy a presentar ahorita, bueno, pues son el busto y algunas estatuas de Luis XIV. Como este busto, una obra de Bernini, un artista de la época. Y fue hecha en 1665, en la cual Luis XIV decidió posar para esta obra y tenía ni más ni menos que 27 años. Era bien joven el chamaco. Aquí otro busto ya con una edad más avanzada, una pintura y el palacio. Esta es la cama real, que de privado no tenía nada, ya que al despertar había mucha gente y al dormir también había mucha gente. Y en la parte de arriba de la cama se encuentra la efigie de Francia, esta escultura, esta decoración muy bonita. Y toda esta gran decoración tan sofisticada, pues es el significado del poder, ya que la recámara del rey se encontraba en el centro del Palacio de Versalles. Además, la cama también se encontraba en el centro de la recámara. María Antonieta, con una cara de aburrimiento, una cara de fuchi, detesta los protocolos de aquí del reino. Y este es el Salón de los Nobles, llamado el Salón de Mercurio, donde la reina daba sus audiencias. Además de servir como un comedor donde se servían banquetes los días domingos. En este lugar debería de aparecer María Antonieta como un protocolo, pero solamente llegaba y medio decía algo y se iba luego. Ay, esa María Antonieta sí que era malcriada. En este salón la mayoría de la gente tenía que pasar por aquí, por lo tanto podía ver estas pinturas que se encuentran aquí y los curiosos también pues pasaban por aquí. Esta pintura del rey David tocando el arpa fue una de las que me llamó la atención. A esta pieza se le llama también el Salón de la Guerra. Y después de este pequeño salón, que es impactante por su arquitectura, por sus candelabros, por sus diseños barrocos y renacimiento, nos vamos a el más impresionante de todo lo que es Versalles, el Salón de los Espejos. Aquí donde llegaban todos los invitados de cualquier parte del mundo, que impactado por lo que han visto, pues regresarán a sus tierras con sus gobernantes a platicarles la grandeza de Luis XIV. Aquí, en esta galería de espejos, mucha gente nunca, pero nunca se había visto de cuerpo entero en un espejo, ya que los espejos eran muy caros para construirse. Espejos de cristal por dentro y espejos de agua por fuera. Para darles una idea de cuánto costaba un espejo de cuerpo entero para Versalles, es como si compraras un Ferrari. Cada espejo, un Ferrari. Y como en todos los salones que hemos visto, bueno, el Salón de los Espejos no se quedaba atrás con esculturas y con pinturas en las paredes y en los techos. Y por último, un salón
que se me estaba pasando. Se llama el Salón de Diana la Cazadora. Que en el centro, en el techo del salón, se encuentra precisamente Diana. Pinturas como estas que se refieren a la casa. Y por último, muchachos, muchachas, gente bonita, esto es lo que hoy encontrarás si vas a Versalles. La reconstrucción completa del palacio, tanto por dentro y por fuera. Pero antes de continuar, gente bonita, suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita y luego clic a todos para que así no te pierdas ningún video. Si no te suscribes y me llego a morir, voy a venir y te voy a jalar esas patotas, no importa que tengan ojos de pescado o juanetes. Cuando vayas a Francia, principalmente al Versalles, no olvides de traerme mi recuerdito. Quiero un Luis XIV muñequito en plástico, si no es mucho pedir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.